Y bien, pues continuamos en Más de Uno, Lora del Río y bueno, ya estamos, es viernes, el cuerpo lo sabe y contamos a esta hora de la tarde con mi querido compañero, amigo siempre querido, don Diego Delgado Díez. Diegao, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernandao. Buenas tardes a toda la amplia audiencia de Onda Cero. Echo de menos hoy a nuestros dos yogurines, a Hombre, Juan Fran y a José Ignacio. hombre, Nos sí, sí. estamos quedando la gente de mayor edad, ¿eh? Sí, bueno, hay que decir que José Ignacio y Juan Fran están ahora mismo en otros menesteres importantes y que estarán por aquí próximamente. O sea que, Diego, tú tranquilo que por aquí andarán, por aquí andarán. Eso espero porque a nosotros nos tienen que aportar mucho y tenemos que aprender de ellos. Sin duda. Ellos dicen que aprenden de los mayores, pero yo también aprendo cosas de gente más joven que tienen otros valores, otras cualidades que a mí ya se me han pasado, ¿no? Pero en fin, aquí estamos nosotros de nuevo, que tú y yo somos capaces de hacer este y 20 programas que nos pongan como este. Claro que sí, Diego, ahí mi Diego, claro que sí, claro que sí. Bueno, Diego, cuéntame, porque volvemos a un poco a la hora de ayer. El otro día, pues, estuviste, bueno, hablando de la Alameda del Tren, también de la figura de Benito Villamarín Prieto, que fue el presidente de Real Betis Balompié, y también, pues, tuviese esa fábrica, ¿no? Aquí en Lora del Río, ¿verdad? O sea, la influencia de Benito Villamarín en Lora del Río, altamente conocida. De hecho, hoy, hace poco, se le nombró una plaza, la plaza conocida como la Plaza de la Chimenea, hoy ya se llama Plaza Industrial Benito Villamarín Prieto, y de estas cositas creo que se quedaron en el tintero algunas, ¿no? La semana pasada, ¿no? Con José Ignacio, ¿verdad? Sí, se quedaron algunas cositas porque como el tiempo en la radio es limitado, pero una cosa que sí remarqué y lo vuelvo a repetir hoy es que Lora ha tardado demasiado en homenajear a una figura como don Benito Villamarín Prieto, que que se relaciona más, se asocia más al Real Betis Balompié, al que él le dio una entidad de la que hoy presumimos muchísimos años después, pero que sin duda alguna también aportó mucho a Lora del Río. Aportó que su industria, la industria de conservas vegetales de Villamarín, llevaba asociado el nombre de Lora del Río. Igual que en el siglo XIX lo hizo José Gonzalo Prieto García, el Niño de Oro, que cada vez que se hablaba de los aceites San José, era aceite San José de Lora del Río. Pues aquí, por ejemplo, eran las aceitunas de Villamarín de Lora del Río. Y eso Lora ha tardado demasiado tiempo en reconocer. Una plaza, estupendo. O sea, indudablemente cualquier homenaje es poco para lo que este hombre hizo. Recordábamos la semana pasada que, por ejemplo, en su fábrica trabajó muchísima gente, sobre todo mujeres. Fíjate tú, Fernando, Sí, con sí. el problema del desempleo que había, sobre todo, que ya el desempleo era importantísimo en los años 60, pero encima, para la población femenina, era más acuciante todavía, porque ahí sí que había una brecha salarial. Los hombres cobraban más que las mujeres, o en este caso al revés, las mujeres cobraban menos que los hombres. Y sin embargo, Benito Villamarín dio empleo a muchísima mano de obra femenina en Lora. Yo creo que todavía, estoy convencidísimo de que hay mujeres vecinas de Lora que estuvieron en su tiempo trabajando en esas fábricas que había en la Alameda del Tren. Cogía desde prácticamente donde está el Palacete hasta la estación nueva, aproximadamente toda esa acera, todo eso era la fábrica de Benito Villamarín Prieto.
En fin, Diego, que ahora que hablas de, bueno, evidentemente de esa zona, de esa fábrica, me cuentan, yo eso la verdad es que no lo viví, ¿no? Me cuentan que el ambiente era tremendo, sobre todo en los turnos, en los cambios de turno, ¿no? Como esa calle Santa claro, María se llenaba de personas que venían de trabajar o iban para trabajar y era realmente increíble, ¿no? Cómo se ponía el centro y las calles aledañas a lo que era esa fábrica, ¿no? De Benito Villamarín Prieto, ¿verdad? totalmente, porque además, precisamente tú lo has mencionado, la calle Santa María era la conexión, era la arteria que unía el transporte público que había por excelencia, que era el tren, con el resto de la población. Entonces, la calle Santa María tuvo un desarrollo económico brutal, brutal. ¿Por qué? Porque ya no solamente las personas que trabajaban en la fábrica de Villamarín, que como decimos, no sé cuántas, no sabría cuantificar ahora mismo el número de personas, pero que además de estas personas que trabajaban aquí, era el trasiego de gente que iba y venía a la estación por la calle Santa María hacia la Alameda del Tren. Entonces, la importancia que tuvo en aquel momento la calle Santa María fue crucial. Había, pues no sé, decenas y decenas de comercios. Era brutal el número de establecimientos, de fondas, de barberías, de tiendas de ropa, de alimentación, de talleres, todo lo que había en la calle Santa María, precisamente por eso. Y la fábrica O de sea, era Benito una calle, Villamarín contribuyó. prácticamente una calle principal de Lora del Rey, es decir, una calle estratégica o quizás de las calles más importantes que podría haber en Lora en ese momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Comercialmente era la más importante en aquella época, en los años, pues después de la posguerra, en los años 40, 50, 60, bueno, incluso me atrevería a decir que llegaba hasta los 80, que ya empezó un poco la decadencia, pero todavía existía muchísimo negocio en los años 80, no tanto como décadas anteriores, pero la calle Santa María, bueno, adquirió una importancia brutal en el desarrollo del pueblo. Y si lo comparamos con hoy, pues fíjate tú, lamentablemente todavía sobreviven algunos negocios, valientemente, eso es indiscutible, de forma valiente, porque ya no tiene la repercusión económica que tenía entonces, pero bueno, lo que nosotros decimos hoy era que conectaba al pueblo con la Alameda, y ahí es donde iba ese trasiego tan impresionante, sobre todo, como tú dices, en los turnos, en los cambios de turno hacia la fábrica de Benito Villamarín, que además había otras empresas que eran subsidiarias, porque por ejemplo había fábrica de capachos muy cerca, había una fábricas también de manufacturas, todo ello relacionado con el tema de la conserva vegetal de la fábrica de Villamarín. Yo no sé si tú sabes lo que eran los capachos, Fernando. Un capacho, creo que era algo como de, bueno, iba a decir mimbre, ¿no? ¿Cómo se llama algo que es parecido al mimbre, pero más blandito? El El esparto. esparto, gracias, el esparto. Es que mi abuela siempre decía, lo guardo en el capacho. Exactamente, era una especie de cajita de esparto, ¿no? Sí, bueno, eso es una de las acepciones. Era como fiambreras, donde se guardaban también alimentos y bueno, servía para todo. Pero tenía otra acepción esa palabra que se utilizaba mucho en nuestro pueblo, y era unos círculos de esparto que se utilizaba para la prensa de las aceitunas, porque en aquel momento pues había muchos molinos aceiteros en el pueblo, eran pequeños molinos, pero que tenían una soberbia tremenda de cara al exterior, es decir, que Lora presumía de tener tantos molinos aceiteros hoy ya desaparecidos. Por ejemplo, donde hoy se encuentra la farmacia
de la Alameda del Tren, Sí, la sí, que sí, está sí, sí. junto al Bar Colón. Sí. Si miramos hacia el techo, ahí se ve la cúpula de lo que fue un molino aceitero. Madre mía, madre Eh, mía. Hay otro ejemplo por el pueblo, pero que tuvo una repercusión muy grande el tema del negocio de la aceituna, porque había muchísimos olivos por el pueblo que además daban también mucha mano de obra. Uh-huh. Todo se hacía a mano, las aceitunas se cogían a mano. Y entonces no solamente venían a recogerla los propios vecinos de Lora, que se encargaban de las tareas agrícolas, sino también venían vecinos de otras localidades, con lo cual se incrementaba todavía más el valor económico de nuestro pueblo. Pues Die- todo eso Diego, perdona, había. sí digo, no sé si coincide aquella época también con también la época de mayor esplendor de lo que fue Lora, es decir, porque siempre he escuchado yo también que no sé si Lora llegó a alcanzar, no sé si los 30.000 habitantes aproximadamente, o sea, una población bestial, lo que contemplaba Lora del Río en aquella época, ¿no? Era una especie de enorme referente, no solamente de la comarca, sino de toda la provincia, ¿no? Sí, habría que ver la estadística, yo no la tengo, pero que incrementó su población sin duda, porque ya digo, no solamente eran los propios vecinos de Lora que se encargaban de las faenas del campo, sino además también de los que venían de otras poblaciones, que muchos de ellos acabaron quedándose en Lora. Hay un dicho que dice que si haces pipí, bueno, que si meas en el churre, ¿no? Sí. Si No eres te va. foráneo y meas en el churre, te acabas casando con una loreña y te quedas a vivir en Lora. Pues tuvo que el churre tenía que oler mucho a pipí por aquellos entonces. La verdad que sí, ¿no? Son años que uno se pone a detenerse, ¿no? Porque siempre también nuestra tertulia de los mayores siempre he escuchado, mi querido Domingo Castro siempre ha dicho aquello de, bueno, Lora va a menos porque antes teníamos todo, él se refirió también a aquella época, evidentemente, la cantidad de habitantes que tenía Lora entonces con las fábricas y demás, ¿no? Y que poco a poco ha ido a menos. Yo no sé si esto es algo que puede ser inevitable por el hecho bueno, primero también la tecnología quita muchos puestos de trabajo. Hoy en día las fábricas no funcionan de la misma manera como funcionaban antes. La propia inercia, ¿no? De lo que son a lo mejor los movimientos migratorios hacia ciudades, hacia grandes núcleos no urbanos, que evidentemente busca también de otras oportunidades, también busca también de otras experiencias. No sé si tú lo observas, Diego, como algo natural o algo que quizá, no sé, se podría haber evitado o se podría haber conservado, que esa despoblación en Lora del Río no se hubiera producido. Bueno, es que todo evoluciona hacia adelante o hacia atrás, pero cambia, evoluciona. Nosotros, nuestra suerte, que quizás no siempre hemos sabido aprovechar, es haber tenido la línea de ferrocarril. Esto en aquel momento de apogeo que tú comentas, evidentemente fue de una notoriedad importantísima. Ya lo fue en el siglo XIX para aquella fábrica de aceite del Niño de Oro, porque la tenía frente al cuartel de la Guardia Civil de ahora, es decir, junto a las vías del tren. Entonces, la facilidad que tenía José Gonzalo Prieto García de transportar el aceite que se producía en Lora era una cosa que otras poblaciones no tenían. Lo mismo con Benito Villamarín y lo mismo con el resto de industrias y de fábricas que había en nuestro pueblo. Teníamos el ferrocarril y lo utilizábamos sobre todo para esa inmediatez. Se tardaban como 2 horas y media en llegar a Sevilla, pero bueno, era lo que había y tampoco se No, decía. yo imagino que para la época sería algo, bueno, estar en Sevilla de 2 horas y media sería algo como estábamos cuando íbamos a Madrid o vamos a Madrid ahora en 2 horas y pico, más o menos la misma, Claro, más o menos igual, ¿no? claro, Algo pero estupendo, ¿no? como no había dónde compararlo, porque ahora Claro. podemos decir, es que ahora tardamos
40, 45 minutos. Sí. Pero es que entonces no se podía comparar con nada, porque lo de antes era nada. Claro. En fin, y tuvimos esa ventaja de haber tenido el ferrocarril, este ferrocarril que lleva ya pues la tontería de 162 años con nosotros. Madre mía. Se inauguró en 1859. Pero te voy a contar una anécdota, ahora que estamos hablando del tren. ¿Tú sabes que tenemos ferrocarril casi por casualidad? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Que es por casualidad. Es decir, Lora no es que tenga ferrocarril porque fuera el centro de la comarca, no, era un pueblecito al pie de Sierra Morena donde había bandoleros más que plantas, pero tenemos el ferrocarril por casualidad, porque el trazado original de la línea desde Córdoba hasta Sevilla pasaba por Palma del Río, de ahí a Écija y de Écija para Carmona y Sevilla. O sea que dejamos a Carmona sin tren. Dejamos a Carmona sin tren. Bueno, dejamos, claro. Aquello fue porque el coste era grande por aquella línea, porque había que atravesar sitios donde corrían el Genil, el Guadalquivir, en más de una ocasión. Entonces necesitaba de muchos puentes, que el coste no lo pudo asumir quien pagara aquello, no sé si era la compañía ferroviaria o el gobierno, pero dijeron, mira, es que por Lora solamente tenemos que construir un puente, que es el de entre Lora y Guadajoz. Exactamente. Que Guadajoz ya entonces no pertenecía a Lora, pero en su tiempo, antes de eso, Guadajoz era de Lora. ¿Tú eso lo sabías? No, ¿qué me estás diciendo, Diego? Es que vaya tela. Fernando. Es verdad. Yo de verdad es que me estoy quedando el Marca. Sí, bueno, el Marca y muchos vídeos de Pocoyo, ahora últimamente, también, que si el Pocoyo diera las noticias y estas cosas, seguramente aprendería más, pero bueno. Por eso veíamos cuando éramos chicos lo de esto de la historia, érase una vez, ¿no? Érase una vez la vida, que era cuando el tema de que ahí aprendimos cómo los bichitos, los virus y esas cosas entraban, las bacterias. Sí. Y luego también érase una vez, creo que ya hablaba de la historia, efectivamente, hablaba de la historia. Exacto, pues ahí los dibujitos que van buenos y los de ahora son muy raros. Sí. Pues Diego, hacemos un alto en el camino, quédate donde te has quedado, ¿vale? Nunca mejor dicho. Y volvemos ahora, ¿de acuerdo? En Guadajoz, Nos quedamos en Guadajoz, que, atención, y según la primicia aquí de don Diego Delgado, pertenecía a Lora del Río.